Señor presidente, mi nombre es Silvia Chocarro y estoy aquí en representación de una misión internacional integrada por 17 organizaciones internacionales y regionales del mundo, que hemos venido a México a conocer de cerca la situación de violencia que viven los y las periodistas y la situación de impunidad en torno a los crímenes contra ellos y contra ellas. Le agradecemos que nos haya dado la palabra hoy aquí, aunque también confiamos poder tener la oportunidad de dialogar con usted de manera más larga y tendida sobre un tema tan importante como este para la democracia de México. En estos días nos hemos reunido con más de 30 periodistas y representantes de la sociedad civil de más de 19 estados de México y también de la capital. Nos han descrito el contexto de inseguridad en el que trabajan y nos han compartido también sus propuestas de qué hacer para que el ejercicio del periodismo sea más seguro en México. Así que la misión, junto con estas organizaciones mexicanas, nos hemos unido y hemos elaborado una serie de recomendaciones de medidas que se podrían tomar para este fin. Y en ese sentido, de hecho, hoy a las 10 de la mañana vamos a dar una rueda de prensa y presentar estas recomendaciones a las 10 en el Hotel Barceló Reforma. Señor presidente, este jueves usted, el Gobierno de México, organiza una conferencia internacional en torno al tema de la impunidad de crímenes contra periodistas y confiamos plenamente en que usted aprovechará este acontecimiento y este evento para poder anunciar medidas concretas. Y no solo medidas concretas, sino sobre todo medidas concretas que vayan acompañadas de un presupuesto concreto que puedan hacer efectivas estas medidas. A su gobierno le quedan más de 5 años y creemos que tiene la oportunidad de iniciar el camino hacia el fin de la violencia contra periodistas y la impunidad de los crímenes contra ellos. Nosotros, la misión que estamos aquí representados, quisiéramos hacerle 3 preguntas. Cada una de las preguntas se la vamos a hacer diferentes compañeros, así que yo le voy a pasar la palabra al compañero que le va a hacer la primera pregunta. Gracias. Gracias, Silvia. Señor presidente, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Jan Norbert Holtz, yo soy representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, que es una organización miembro de la coalición. Usted asumió la presidencia con una herencia verdaderamente terrible de violencia e impunidad contra los periodistas. Cuando asumió la presidencia, de hecho, reconoció esa situación y usted comentó que ya no iba a permitir los asesinatos de periodistas y más impunidad. Sin embargo, lamentablemente, tan solo en este año, México se ha convertido en el país más letal a nivel mundial para las y los periodistas y los niveles de impunidad siguen en el 99% o hasta más. Este verano su gobierno recibió por parte de la representación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas un diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo federal para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Valoramos de forma muy positiva que este informe se realizase a petición expresa de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de SEGOP. Su gobierno tiene, por tanto, conocimiento de los profundos retos que enfrenta dicha institución y, en concreto, tal y como el informe concluyó, la falta de recursos necesarios para el funcionamiento adecuado de dicha institución. Señor presidente, lo que le queremos preguntar es qué medidas concretas e inmediatas propone su gobierno para combatir la impunidad en crímenes contra periodistas y usted se compromete a asegurar que el mecanismo federal contará con suficiente presupuesto para poder funcionar adecuadamente durante su gestión. Muchas gracias. Sí, mire, yo estoy comprometido a garantizar la paz, la tranquilidad en el país. Nos dejaron un país en vías de destrucción, no pudieron acabarse el país porque es muy fuerte la cultura de nuestro pueblo y porque se tiene mucha potencialidad económica en nuestro país. Tenemos un pueblo extraordinario y muchas riquezas naturales,
pero sí se esmeraron en saquear a México en todo el periodo que nosotros llamamos neoliberal o neoporfirista. Y no les preocupó el pueblo, por eso se empobreció la gente como nunca, se expresó una desigualdad enorme, monstruosa en todo este periodo, y esto pues fue lo que alentó la inseguridad y la violencia. Y estamos nosotros padeciendo de esa política, de esa inercia que nos dejó la política de pillaje, la política de saqueo, la llamada política económica neoliberal. Quisieron enfrentar el problema de la violencia con violencia, impulsaron eso, utilizar la fuerza para tratar de resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Y agravaron más la situación, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. La paz es fruto de la justicia. Entonces, por eso los crímenes, los asesinatos y en esto también los asesinatos de periodistas, muy lamentables. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Cuál es nuestro compromiso? Primero, pues cambiar esta realidad de inseguridad y de violencia, garantizando la paz, garantizando la tranquilidad, ya no teniendo como estrategia fundamental el uso de la fuerza, sino atendiendo las causas que originaron la inseguridad y la violencia, que haya trabajo, que haya buenos salarios. México en todo el periodo neoliberal fue el país del mundo en donde más se disminuyeron los salarios de los trabajadores. Aunque parezca increíble, es más elevado el salario en Centroamérica que en México. Cuando empieza el auge en China, se decía que la ventaja comparativa que favorecía a China eran los bajos salarios y que por eso se podían convertir en la fábrica del mundo. Y sí, en efecto, eran más bajos los salarios en China que en México, pero ahora es al revés. En todo el periodo neoliberal bajaron los salarios a veces por abajo de la inflación. En 36 años del periodo neoliberal, el poder adquisitivo del salario en México perdió el 75% de su capacidad de compra. Entonces, eso fue lo que originó la inseguridad y la violencia. Hubiese estado peor si no es por que muchos mexicanos, millones de mexicanos, de manera responsable, tomaron la decisión de salir del país. Hubo éxodos durante muchos años.
en busca de mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. Hubieron años en el periodo neoliberal en que salieron hasta 600,000 personas, migraron. Entonces, eso ayudó, porque en todo este periodo no hubo crecimiento económico, no había empleos, se dedicaron nada más a saquear, a robar. Ese es el problema de fondo. Entonces, esto origina la violencia, afecta a todos y a periodistas, porque aumenta el número de la delincuencia, o mejor dicho, crecen las bandas de la delincuencia organizada. Todo esto también por complicidad con autoridades, por la misma corrupción, y esto nos lleva a esta situación en que pierden la vida los periodistas. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? La Secretaría de Gobernación, que antes era un signo de autoritarismo y de desapariciones y de tortura, se convirtió ya en la Secretaría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y esa Secretaría ahora es la encargada de la protección de periodistas, de luchadores sociales que corren riesgo por la actividad que realizan, y se les protege. Y hemos dicho que en el caso de la defensa de derechos humanos y de la protección a periodistas no hay límite en cuanto a la utilización de recursos del presupuesto, todo lo que se necesite, no hay ninguna limitación. ¿Estaría usted siguiendo las recomendaciones en el diagnóstico que presentó la ONU? ¿Lo van a seguir todos los que están ahí? Sí, todo lo que se requiera de apoyo. Y la protección. Hay un número considerable de periodistas que tienen protección del Estado y que hemos garantizado para que se mantenga esa protección. Y si ustedes tienen propuestas para mejorar la protección a periodistas, yo les pediría que se buscara una entrevista con Alejandro Encinas, que es subsecretario de Gobernación, encargado de este asunto, y que puedan aportar sus ideas, sus propuestas, lo que han recogido en la investigación que han hecho en el país, con absoluta libertad. Nosotros no tenemos nada que esconder, eso es también un cambio. No nos oponemos a que vengan observadores de otros países en temas relacionados con derechos humanos y en cualquier tema, porque el que nada debe, nada teme. Entonces, y al contrario, felicitamos que estén aquí con nosotros en esta labor.